Muchas gracias por asistir en esta ocasión, es el séptimo encuentro de lenguas en riesgo. El tema en realidad es un tema que tiene que ver con la transmisión generacional de las lenguas y pues nuestras estrellas de este año, de esta ocasión, son las 6 niñas que nos acompañan y que realmente constituirán el centro del encuentro y inaugurando el evento. Por favor, Javier. Lekay, lekilotan ansiligetik, bayesta pisilik, ichas patibala botanik, binas kurantiyun teleotikito, medelia kiloasitik, yeskopohotik, yesh anotik chaus balux, 31 kopla lils kopyaye, base ans minigititas pamatskira México, hayun, ichas patibala bonita pisilik. Les he saludado en mi lengua madre, la lengua maya central de Chiapas, y les he dicho, mujeres y hombres de buen corazón, muy buen atardecer. Saludamos y reverenciamos la grandeza de sus corazones. Hoy nuestros corazones se engrandecen por estar todos aquí, por hablar de nosotros, porque vamos a escucharnos además, pero porque también vamos a hablar de las maravillosas lenguas originarias de nuestro querido México. Esto fue lo que les dije en mi lengua madre, la lengua maya celtal. Y bueno, Diego, muchísimas gracias. Francisco, muchas gracias por este maravilloso espacio, llevar a cabo este séptimo encuentro de lenguas en riesgo, nada más y nada menos que en el Museo Nacional de Antropología, donde últimamente se empieza a cuestionar que un museo ya no es como se concebía antes, es para que estén presentes las lenguas y sus hablantes, los pueblos indígenas vivos, originarios, de norte a sur, dónde se encuentran, cómo viven, qué es lo que sufren, qué es lo que vivimos, qué es lo que sentimos, qué es lo que pensamos, cómo pensamos las cosas. Por eso, Diego, nuevamente gracias por este espacio. Debo decir incluso que el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, independientemente de que estamos enarbolando ahora una política que le llamamos la política intercultural del lenguaje, que eso supone generar condiciones de uso social de las lenguas indígenas en los diferentes ámbitos de la vida pública y privada. La Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas dice claramente, las 364 variantes lingüísticas, clasificadas en 68 lenguas y a su vez en 11 familias lingüísticas, son lenguas nacionales con la misma validez que el español. ¿Esto qué quiere decir? Que tienen la misma validez jurídica. En México en este momento no hay una lengua oficial, hay lenguas, ¿qué dijimos? Nacionales, y todas tienen la misma validez. ¿Y por qué todas tienen la misma validez? Porque cada lengua, en tanto sistema, expresan pensamientos, expresan maneras de entender la vida, expresan maneras de relacionarse. A través de la lengua y las actuaciones, los pueblos originarios aplicamos justicia, lo que hoy se conoce como los sistemas normativos indígenas. Nos curamos, resolvemos conflictos. Nuestros principales y sabios en las comunidades resuelven múltiples problemas. Lo que hoy se llaman los juicios orales, los pueblos indígenas lo hemos hecho durante muchísimo tiempo. Entonces, de estos datos que he dicho, también es cierto que de las 364 variantes lingüísticas, 64 de ellas se encuentran en muy alto riesgo de desaparición. Es una realidad. De los cerca de 16 millones de indígenas que nos autoadscribimos como indígenas, censo 2010, es una realidad, ya solamente cerca de 7 millones hablamos una lengua indígena, es decir, que poco más del 60% ya no hablamos una lengua indígena. Sin embargo, debo referir algo. Sospechamos, hipotéticamente, que muy probablemente sí sean más de 7 millones de hablantes. El problema es que muchos hermanos indígenas niegan hablar su lengua por temor a la discriminación, a la exclusión, al racismo.
los estereotipos. Y vaya que los estereotipos son fuertes. El esquema es, que le llamamos nosotros, responsabilidad institucional y social compartida. ¿Por qué responsabilidad institucional compartida? Porque pareciera ser que hablar de lenguas indígenas y de pueblos indígenas es responsabilidad del INALI y de la CDI, o sea que no es responsabilidad del Estado mexicano, cuando tiene que ser una política del Estado mexicano. No es casual entonces que hoy el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 hable de un México incluyente. Por supuesto, lograr el México incluyente supone políticas públicas mucho más plurales, más democráticas, más incluyentes, y es el reto que tenemos, es el desafío que tenemos. El esquema de política con el que trabajamos se llama responsabilidad institucional y social compartida. ¿Y por qué social compartida? Social compartida porque tenemos que involucrar a los sujetos hablantes, como las niñas que ahora vamos a escuchar. Y lo digo a propósito, aquí están nuestros hermanos de Baja California. Cuando llegamos a trabajar con ellos por primera vez, y dijimos, el INALI llegó diciendo, la lengua es importante, tenemos que rescatarla. Nos dijeron, aquí están nuestros testigos, una niña maravillosa que ahora la vamos a escuchar como todas ellas. Sí, pero también necesitamos agua potable, también necesitamos carretera, también necesitamos vivienda. Es decir, se trata justamente de pensar el desarrollo integral de los pueblos indígenas. Sin embargo, debo decir que la lengua, en tanto un elemento fundamental de identidad, por supuesto que la lengua, en tanto que expresa los pensamientos, es fundamental. Y, por lo que decía Paco Barriga, un aspecto fundamental de cuando decimos que una lengua se está muriendo, es porque ya no hay transmisión generacional. En efecto, los papás ya no transmiten la lengua a sus hijos, pero otra vez, es por temor a la discriminación. ¿Cuántos padres de familia me han dicho a mí, yo prefiero que mi hijo le enseñe en español antes que lo discriminen y lo excluyan? Ahora con el famoso bullying. En el Distrito Federal hay cerca de 400,000 indígenas viviendo en el Distrito Federal. En el censo solamente dijeron que son 123,000 los que hablan la lengua indígena. Finalmente, me da mucho gusto pues de que nos encontremos, escucharemos las voces, en voz de una gran poeta zoque, que nos va a ayudar a coordinar. Miqueas, gracias por estar con nosotros. Paco Barriga, Diego de nuevo, todas mis queridas niñas, las va a escuchar. ¿Qué supone el reaprendizaje de la lengua? Permítanme hablar desde la filosofía maya de mi pueblo, Maya Tzeltal. Y dice así: Tesmede mulkop kayetike, masta yasvalpatin beis kop yayeste yantik ansvinigetiке. Melete kop kayetike, humpahal aistoyadul. Melete kop kayetike, humpahal ayutilul. Melete kop kayetike, humpahal ayipalul. Hayun hunuk akabenuk te kodantike. Hunuk akakich patikta muktalek. Hunuk akabenkotik. Melte mehiches pastike, hiches lekubotik talek tapisiltik. Melte mehiches pastike, hiches chiotik, hiches nichubotik tapisiltik. Hanis hich te mehiches pastike, hiches kich beitites lekuk te selte lumaltike. Esto en español, no traducción, sino en un intento de interpretación, significa lo siguiente: la verdad de nuestra palabra y pensamiento no puede darle la espalda a la verdad de la palabra y pensamiento de las otras y los otros corazones. Porque cada cual tiene su propia altura, porque cada cual tiene su propia profundidad, porque cada cual tiene su propia importancia. Así entonces es mejor que nuestros corazones caminen juntos, que nuestros corazones se encuentren, que dialoguen, porque si así lo hacemos, entonces así crecemos, así florecemos y así fructificamos todos. Además, si así lo hacemos, entonces, solo entonces, así traemos el bien para nuestra comunidad. Gracias dan nuestros corazones a todos ustedes por haber escuchado nuestra palabra. Bueno, disculparme porque tengo que hablar en mi lengua materna. Me gustaría poder hablar en alguna de las lenguas originarias, pero no domino alguna. Me había obligado a hablar en mi lengua materna y dirigirme a ustedes, en primer lugar, para agradecer la invitación que me hizo Francisco Barriga a participar
en este 7º encuentro de lenguas en peligro. Él ha sido desde el principio impulsor de estos encuentros y por lo tanto un intenso y comprometido defensor de la diversidad lingüística, del inmenso patrimonio que representa para México como decía Javier López, las 68 lenguas o grupos lingüísticos con sus 364 variantes lingüísticas que acreditan que México es uno de los países con la mayor diversidad lingüística, junto con otros, claro está, y esta riqueza es parte de nuestra identidad y de nuestra diversidad. En segundo lugar, quisiera decir que estoy muy contento de encontrarme en minoría por 3 causas, ¿no? Es la primera vez que estoy en una mesa en donde represento a una minoría lingüística, ¿no? Toda vez que encuentro que aquí hay hablantes de Zoque, Popoluca, Cucapá, Quiligua, Tepehua, Mazahua y Celtal, ¿no? De manera que me parece que en cuanto a lengua materna solo Francisco y yo estamos representando al castellano, estamos en absoluta minoría, y creo que en cuanto a dominio de alguna lengua originaria, pues yo me quedo siendo el único, ¿no? Hablo algunas palabras de Miañó, de Querétaro, pero hasta ahí, ¿no? Es la primera minoría que represento. Luego represento también una minoría de género. Hay aquí 7 mujeres y 3 hombres. Sí me ha tocado estar en mesas donde hay mayoría de mujeres, pero no es frecuente, y siempre me da mucho gusto que las mujeres destaquen y tengan su propia voz y su palabra. Y aparte también soy una minoría etaria, porque creo que viejitos solo habemos 2 aquí, Francisco y yo. Los demás son jóvenes y además la mayoría son niños, o específicamente niñas, de manera que, bueno, haciendo orgullo de nuestra minoría, porque finalmente pensar en México es pensar no en la posibilidad de aplastar minorías a partir de mayorías, sino pensar en un país que desde 1992 se define como una nación pluricultural, cuya identidad se sustenta, creo que dice así literalmente, en sus pueblos indígenas. Y en ese sentido me parece que defender la pluralidad lingüística es defender la identidad de nuestro país, o yo diría más precisamente las múltiples identidades de lo que es México. Y en ese sentido creo que es una tarea muy importante la que tenemos enfrente. Me da mucho gusto que en este encuentro además hagan presencia los 3 factores principales para conservar nuestra diversidad lingüística. El más importante, las propias comunidades y pueblos originarios que aquí se representan en estas 3 pequeñas y en un buen número del público que proviene de pueblos originarios. En segundo lugar, los especialistas como Francisco y otros que están aquí, los académicos que han estado estudiando, Javier López evidentemente también estudiando, investigando, recogiendo las características morfológicas, fonológicas, sintácticas y de todo tipo de nuestras lenguas originarias. Y en tercer lugar, pues también las instituciones que se hacen presentes aquí, y fundamentalmente el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, que tiene la tarea que le ha conferido el Estado mexicano de apoyar los esfuerzos para el cuidado, el fortalecimiento, el respeto y reconocimiento de nuestras lenguas nacionales todas. En ese sentido, creo que este encuentro, en esta nueva modalidad que habla del renacer de la palabra, voces infantiles de los pueblos indígenas, esta idea de incorporar a los niños, pues nos habla de una de las tareas fundamentales, si no, claro está, y seguramente la principal, que es la transmisión de la lengua, que es la posibilidad de que los niños se acerquen a su lengua originaria. Muchas veces, desafortunadamente, lo he visto en Querétaro, las generaciones adultas han perdido la lengua y tenemos que buscar entonces el contacto entre los viejitos, como
su servidor y los más niños para poder volver a armar el escalón de la transmisión de la lengua. Creo que entonces es un gusto, un gran motivo de entusiasmo el que estén aquí estas 6 niñas, porque representan esto, como dice el subtítulo de este encuentro, el renacer de la palabra. Esperamos entonces que esta charla sea fructífera, sea un aliciente para que sigamos trabajando en la reproducción, en la transmisión, en la celebración, en la investigación y divulgación de nuestras lenguas nacionales todas, de nuestra inmensa diversidad lingüística, y con este deseo, y siendo, vamos entonces a inaugurar, hay que ser un poquito solemnes a veces, siendo las 15 horas con 37 minutos del día de hoy, 25 de septiembre del año 2014, declaramos inaugurados, iniciados los trabajos de este 7º encuentro de lenguas en peligro de México. Muchas gracias. De este lado. Por favor, es Marta. Ella es una niña de Pegua, viene de Pizarro. Soy Dora Laila y vengo de Santa Marta del Sur, Zitácuaro, Michoacán. Soy Lucía Gómez López, vengo a Nalchen, municipio de San Juan Cancuc del estado de Chiapas. Yo me llamo Marta Lorenza Anicio García y vengo de Pisaflores, Ixhuatlán de Madero, Veracruz. Soy Alía Mazdana Espinosa Rosales, vengo de la comunidad Cucampay, Quiligua, soy de Baja California. Soy Marta Juanita Valdés Morales, tengo 11 años y soy de Oluta, Veracruz. Mi nombre es María Alejandra Velázquez Velázquez, soy del poblado Ayapa de Jalpa de Méndez, Tabasco, y mi lengua es Zoque Ayapaneca. Pero decirles que entonces en este sentido el esfuerzo que ustedes hacen por aprender la lengua, por mantenerla es muy loable. Y yo pienso que Alejandra nos podría hacer una presentación en el ayapaneco para que la gente sepa cómo suena esta lengua tan maravillosa. Muy hueve Tejama, Etz Alejandra Schutz 12 Amdi, Aich Yuku Escuela Genyub Numdiode, Ayapa, Tabasco. Ye Etz interesante de Ñuta Tots Llenaba, Jutsi Yodoña Su Abuda, Nichek Historia y la Cultura Mapiat Ya, de Tutotsmak Togo, Tajió ni siquiera que todavía Ich, ahora no gallo Kutumak Tudashimbat, ni va a invitar viñida cristiano Jindadashko. Jeninshiu ña teje yitots numdiode. Yetumek nunca me voy a pensar Jeninshiu taninjets. Yushoha. Muy buenas tardes, soy Alejandra, tengo 12 años, estoy en la clase de Zoque Ayapaneco, Ayapa, Tabasco. Para mí es interesante aprender nuestra propia lengua madre con la que hablaban nuestros ancestros. Influye en la historia y la cultura que rescatamos de una lengua perdida. No sabía ni siquiera que existía y ahora pasa a otra generación. Hago la invitación a todas las personas de este país para que no solo se interesen en la lengua Zoque Ayapaneco, sino también en otras más. Nunca me imaginé estar aprendiendo esta lengua y es increíble. Gracias. Saya kuy yuskoroya minawankayaki casa ponsoko isha soña itahu shkaeram uneram kiaram angmaya pavo mucha pavos
ella Arambore. Buenas tardes. A mí me da una alegría enorme el compartir aquí este espacio con las niñas, bueno, también con las autoridades que finalmente son quienes mayormente tienen oportunidad de hablar ante el público y de tomar el micrófono y de decir lo que muchas veces vivimos en nuestras comunidades. Y qué bien que en esta ocasión se haya invitado a esta nueva generación que representan los niños, porque si en algo ha padecido nuestras lenguas indígenas en México es precisamente en eso, que no se ha dado la importancia que tiene, que se siga fortaleciendo la lengua a partir del trabajo que se hace en las escuelas. También agradecer a los papás de las niñas que están ahí enfrente y a sus maestros que también vinieron. Tienen todavía su lengua materna, una lengua originaria, y bueno, también están por este lado las chicas que están aprendiendo una lengua materna como segunda lengua. Entonces son dos grupos diferentes y también ellas tienen experiencias diferentes. Y bueno, Marta Lucía, que es un poquito callada y casi no le gusta conversar, y es algo comprensible, y lo platicaba con el maestro que viene que es de la lengua oluta, que se nos complica mucho a los que somos hablantes de una lengua originaria el expresarnos en español. Sí, bien, tú vienes con tu mami, ¿verdad? Vienes con tu mami está ahí entre el público, y qué bueno que tu mamá te siguió transmitiendo la lengua en tu comunidad. ¿Tú de qué manera estás en la escuela? ¿Todos en tu escuela hablan la lengua, o de qué manera se desenvuelven en las clases? Bueno, no todos hablan en la lengua tepehua, porque algunos se burlan de otros. ¿A ti alguna vez te han dicho algo así que te haga sentir mal? ¿Sí? ¿Cómo qué? Platícanos. Lo que sea, lo que tú hayas vivido en la escuela, como cualquier cosa que te haya ocurrido en la escuela, con algún maestro, alguna experiencia que tengas. Por ejemplo, yo te platico, cuando yo iba a la escuela se me complicaba mucho, por ejemplo, matemáticas y español, pero porque yo tenía 6 años y no hablaba español. Entonces mis maestros que daban clase en español y yo solo hablaba que no entendía lo que ellos decían. Entonces en los exámenes, por ejemplo, pues no me iba tan bien como yo quisiera, ¿no? Entonces ya más adelante sí. ¿A ti te ha pasado algo así? Porque me decías que tenías como miedo de ir a la secundaria porque podías reprobar. ¿Es por eso o por qué es? Después, bueno, a lo mejor quieres mejor cantarnos el himno nacional, que eso sí sabes hacer muy bien. ¿Ah? ¿Sí? Bueno, canta. Milpayasha milpat ayla achaan. Tam lui lutu. La panak ni tadasay tanlat alkan. Ansas nat malasini changkawayu. Talaktak nashtan nila kadun. Makada hushdasat padanan. Dushaan tansa wirkan. Hantula Aisha aylapanak. Anlak iyan tangkat sukutachar. Lash makan kimpaikan hatsokno. Iyan pumata milat alamin chastani. Pumata milat alamin chastani. Lapanak ni tatasay tanat akan. Ansas nat malasini changkaway. Malak pucah hunca yukin asmatni. Gracias, Carla. Oye, Lucía, tú vienes de bien lejos, ¿verdad? Sí. Tú y Alía son las que vienen de más lejos. ¿Cómo llegaste aquí a la Ciudad de México? Me vine en avión. Y yo creo que te gustó subirte al avión. Sí. ¿Qué sentiste? No sé. ¿Sí? ¿Nunca te habías subido a un avión? No. ¿No? Entonces sí te gustó. ¿Cómo se ven las cosas desde arriba? No sé. Se ve
Abajo están las nubes. Las nubes, sí. ¿Sí? Ahora que regreses a tu casa, ¿les vas a platicar a tus amigos cómo fue el viaje en avión? Sí. Sí, bueno. Y se los vas a platicar en celtal, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Y mientras, ¿por qué no nos dices algo de lo que tenías preparado en celtal? A ver, platícanos para que la gente escuche hablar el celtal. Que yo creo que tú hablas mejor el celtal que Javier, estoy seguro, ¿no? Por favor. Tasohot de muk awalista chuchan hichakab. Kash vokol awal Dios kun tascate la canantayon del hulel lita mukulum yun de México. Na tamete bai talemone te hasbi na ens makem kina yun chushun te estado yun Chiapas. Kash vokol awal awaliletik te la nopiktas sobelotik kayes bus kina yakayun melel hon ay dahventas sholel ayehetik. Yame kalbei vokolek te bites vanehetik melel hayakas bites belotik. Hiç yata dukel te yateliket chikaneta ilel. Hani şiçek demetate. Kaş me valtik melel mayuk yala taknik. Anastas kate ayonte yotane. Aita kotante yatos pasichante yatelik tahtohole. Melel ayontas mopete yashtunon yunte lumale. Yana nish me pasa. Avaliletik te ayeshta mesha. Hani şiçek te hayebat soba baik te ye. On habi Lucía Gómez López. Ha tal carta maestre jotacta no punte escuela primaria slumat sertal doctor Belisario Domínguez Palencia. Te haya talul 07 DPB 0668X. Hay habilini ayonta sexto grado. Yamen nopta lekte hune. Melel ayonta baal secundaria. Yam nate yash nop kune. Melel te macha yakas pites pelone. Hanish te macha las macon ta quinto grado. Hanish meya sakbeites no vibal hune. Melel hamash aite yotante yakuk nop puntike. Yotik mene yame kalbasta atolik. Yunte kokele ta merchol begesha vaix oplav te utils nichimal bat ilkop. Yame kalbeyes oplav ayemene. Sbabeal yame kalbeyes tus nopibal kun. Pin utish chune kotanta yicheta muk te kop ayesta batil kope. Te hone batil atishon. Sokyash kopronta batil kop. Nichim nash kotanta stohol te talele. Hamad yakal junish ahtumbala. Melete chichma miletiketa yoraik akalini. Te batil kope hana nish yakastun te speltika. Hotik as sokta chapachapte na nemik tabatil ansviniketike. Meletik alajash bekate alale hamen ailash lokta yeh me shye. Teme yasak te yachis no pibal. Teme yasak te yachis kushinel te alal. Tayolish kushinel me sak. Bintivan ailex tuk te batil kope. Te hotik te kop kayetik. Soknishek Tavalovov te baayash opuik tabatil kope. Te hate yashalume. Bravo. Te hate yashalume. Ante todo poderoso digo, doy gracias a Dios primeramente por permitirme llegar en esta ciudad capital a través de un largo recorrido desde la comunidad de Nayén, perteneciente al municipio de San Juan Cancuc del estado de Chiapas. Doy gracias a las instituciones que hicieron posible esta concentración en el que me siento afortunada encontrando un espacio de participar. Siento que el trabajo de los docentes puede reflejarse. ¿Qué decir de mis señores padres? Que a pesar de la extrema pobreza, ellos me tienen a donde hoy me encuentro. Y estoy segura que me seguirán apoyando, porque yo tengo que ser grande en la sociedad y lo voy a lograr. Funcionarios que ocupan la mesa de presidio, auditorio que me escuchan,
Me llamo Lucía Gómez López. Vengo en representación de mis compañeros de la escuela indígena, Dr. Belisario Domínguez Valencia, con clave 07 DPB 0678X. Hoy estoy cursando el 6º grado y tengo que prepararme a lo máximo, ya que me espera la secundaria. Tengo mucha confianza de adquirir muchos conocimientos, porque quien fuera mi maestro en 5º grado, hoy le da seguimiento en 6º grado. Y es por tal motivo que tengo que demostrar su dinamismo de trabajo y su preocupación por nosotros. Hago hincapié para presentarme ante ustedes y decirles que el tema que me corresponde se titula La importancia de la lengua indígena. Para abordar este tema, primeramente quiero externar mi sentir, mi conocimiento, mi aceptación y el respeto que le guardo de manera personal con respecto a la lengua indígena. Como hablante de la lengua materna tzeltal, de ella me siento orgullosa, me aseguro y me identifico ser mi origen, ya que desde mis antepasados hasta hoy en día, la lengua indígena ha sido siempre el canal de comunicación de este grupo étnico. Desde que nace su primer pronunciamiento dice mamá, traducido dice me. Por eso se le dice lengua materna. Y así sucesivamente este nuevo ser se incorpora a la vida familiar y social. La importancia de la lengua indígena. Como grupo étnico, las regiones que corresponden al área de influencia de la lengua indígena son Tzeltal de Yajalón, Chilón, Ocosingo, Tenejapa, Cancún, Chanal y Oshchuk. Por su forma de decir y pronunciar nombres de personas, cosas, animales, etc. Se da el término variante dialectal, pero tiene mucha correlación y un entendimiento perfecto. Por ejemplo, buenos días, señor, en Yajalón, talón, hermano. En Chilón, talón de Guayé, hermano. Ocosingo, Vallesh, hermano. Altamirano, Vallesh, hermano. Cancún, talón, mamá. Chamal, talón, tatik. Y Oshchuk, bayat mamtik. Por su forma de decir y pronunciar. A pesar de estas variantes, esta región hablantes en lengua indígena tzeltal, en relación a cómo se comunican, existe el respeto y la comprensión en algunas equivocaciones, pero lo más importante en la lengua indígena es que no solo se reconoce entre los hablantes, por mera necesidad los extranjeros en todas partes, con tal de conocer nuestra riqueza tradicional y cultural, han llegado al grado de imitar la escritura y el habla de los indígenas tzeltales. Es más, también se sabe que tiene un reconocimiento universal. Y lo más atractivo y calificativo que nos hace sentirnos orgullosos. En cuanto a lo educativo, ya es parte de una asignatura en el que se asigna una calificación para los educandos. Concretamente, la importancia de la lengua indígena. Como parte de la sociedad en general, somos un grupo de personas que en nuestra vida cotidiana dialogamos, platicamos, intercambiamos ideas. Nos permite mantener en comunicación, tanto personal, familiar y en la sociedad en general. Muchas gracias. Yo soy maestro. Yo doy clases en la escuela de antropología y mis asignaturas tienen que ver con la lingüística. Yo te aseguro que tienes una claridad que muchos de mis alumnos de 6º, 7º y 8º semestre quisieran. Perdón, pero ellos serían los primeros en y a ustedes, si no se les enchina la piel de escuchar a estos niños, ya han perdido toda capacidad de emoción. Tenías razón de que habla mucho mejor que yo. Pero tenemos que decirle a su maestro que se ponga de pie para aplaudirle, porque también a él se debe esto. Por cierto, es hermano del director general de INAI.
Alía, tú también hablas una lengua muy castigada, ¿no? Y además, platícanos, en el programa dice que eres quiligua y cucapá. ¿Por qué dice así? Platícales a la gente. Porque mi mamá, mi papá, pues se conocieron, pues, y me dijeron ellos, pues eres de la mitad, pues, de las dos. Y pues ¿cómo les diré? Se me hace un poquito complicado entre las dos. No, es muy sencillo. ¿Tu papá qué es? Quiligua. ¿Y tu mamá? Cucapá. Eso, por eso es que eres quiligua y cucapá. Y el quiligua es una lengua que tiene ya muy pocos hablantes. ¿De Sí, ya muy pocos, son 5. 5. 5 hablantes. Y contigo ya van a ser 6. Muy bien. Y por la parte cucapá, hay más hablantes de cucapá, ¿no? Pero yo quería preguntarte, un poco estábamos platicando, los cucapá han tenido problemas recientemente, son pescadores, ¿verdad? Sí, son ¿Por qué no les pescadores. platicas a nuestros invitados cómo son los pescadores cucapá y qué problemas han tenido? Los problemas donde nosotros pescamos es prohibido, ¿sí? Mi mamá la encerraron con la marina, la Profepa, y me daba tanta tristeza. Perdóname, si no quieres hablar de ello, no quería hacerte pasar un mal rato. Yo solo pensé que el externar que los cucapás tienen problemas y que el INALI y que las autoridades deben tomar en cuenta esos problemas. En términos generales, los cucapás, si digo una mentira me corriges por favor, los cucapás tienen zonas sagradas de pesca. Sí. Zonas tradicionales que algún funcionario, no quiero, Es el único trabajo que tienen los cucapás de la pesca, y los quiliguas, la pandilla, la yuca. Es el único trabajo que nosotros tenemos, la pesca y la yuca. Entonces no es justo que se los prohíban. Sí, Y además ustedes también tienen una conciencia de no sacar las especies que están en peligro, ¿verdad? Sí, porque es prohibido y no las deben de sacar, y pues si las saca uno, pues las encierra, decomisa su panga, su chinchorro. Y si les decomisa un trailer como 14 toneladas, pues hacen plantones, muchos letreros en los caminos, y me da tanta tristeza verlos así. Nosotros compartimos de la seguridad de que todos aquí compartimos ese sentimiento y perdóname que te haya preguntado al respecto, pero quizás el hecho de que la gente de viva voz escuche y sabrá que tus lágrimas no son en vano. Pero ahora platicamos de otras cosas, ¿te parece bien? ¿Sí? Mientras que platicamos con Alejandra. ¿Sí? A ver, Alejandra, platícanos un poco cómo es que has estado trabajando aprendiendo el ayapané. Se han elaborado libros y juegos didácticos en los cuales nuestros profesores nos ayudan, pero sobre todo aprendemos con el diálogo y entre maestros y alumnos. Vamos intercambiando palabras y nos vamos grabando más las cosas. Hacemos una dinámica que son por equipos y en ellos vamos practicando cada clase que nos dan, en las cuales nos las imparten por lecciones de colores, números, letras, animales, todo va por lecciones para que lo entendamos más rápido. Alejandra, en la escuela donde tú estás, donde te da clase don Manuel Segovia, que conocimos hace poquito tiempo, de hecho Alejandra la acompaña a su mamá ¿o con quién viene? Con su mamá y su tío, ajá, vienen los dos. Bueno, fuimos a Ayapa, al municipio de Jalpa de Méndez, en Tabasco, y bueno, yo estudié en Tabasco, viví muchos años en Tabasco,
dentro de mis compañeros estudiantes en la universidad, platicábamos que en Tabasco ya no había ninguna lengua originaria. Cuando muchos se conocían los chontales, pero los ayapanecos no teníamos idea de que existiera. Bueno, y trabajando en la radio, quisimos ir a conocer a don Manuel Segovia, conocimos a don Manuel Segovia, a Manuelito Segovia, a don Isidro, y bueno, personas maravillosas, ellos muy amables, nos dieron la oportunidad de ir a la casa y conocimos la escuela donde tú estudias. ¿Cómo es por qué tú te interesaste en aprender esta lengua que ya muy poquita gente habla ahí en Ayapa? Me interesé porque, para empezar, es mi lengua, de la que provengo. Surgió de mi pueblo y entonces si me pongo a hablar en algún lugar y todos conocen esa lengua, van a saber de dónde vengo y cuáles son mis raíces. De hecho, la escuela se llama El Retoño de Mis Raíces y su escudo o logo es un árbol cortado al ras y en los cuales salen como raíces, de esos que hasta las más abajo, lo primero que vemos en el pueblo, en la comunidad, es la lengua de la que nos damos a conocer. Entonces es muy importante no perderla porque es una de las más importantes de las cosas que nos dan identidad. ¿Y cómo te sientes ahora que estás aprendiendo estas palabras, estas frases que estás aprendiendo ahí en la escuela con don Manuel Segovia y con los otros maestros que hay? ¿Cómo te sientes ahora que estás aprendiendo esta lengua que es diferente? ¿Cómo lo ven en tu familia? Pues me siento bien porque estoy aprendiendo esa lengua en la cual debo sentirme orgullosa y no tener pena o vergüenza de que me burlen o algo, porque si yo sé que es mi lengua, no porque otros me burlen o me quieran hacer daño, yo me voy a apenar, porque en lugar de apenarme tengo que poner en alto el nombre de mi pueblo y no dejar que los demás lo aplasten y que sobreviva la lengua. Mi familia pues está feliz de que yo la aprenda y me han apoyado mucho. Pero yo viví en Tabasco y sé cómo es la dinámica de estar en la escuela. Por ejemplo, yo me acuerdo que el tabasqueño es así como muy alegre, pero también muy burlista. ¿Te ha pasado a ti alguna vez eso en tu escuela? De hecho, sí. No hace mucho entré a la secundaria y pues todos nos estábamos presentando, pero estaba platicando con unos compañeros y me preguntaron de dónde era y yo les dije que de Ayapa. Todos los que allí conocen Ayapa, todos dicen, los conocen porque según son pleitistas y todo eso. Entonces ya un niño de atrás hizo el comentario de ay, es una yapita o es una yapa. Entonces todos lo quedaron viendo con cara así de... Le empezaron a decir que no hiciera eso, pero hubieron otros niños que también empezaron a decir que era una yapa y todas esas cosas. Pero en realidad no me avergüenzo sabiendo que existe una lengua que me identifica. Qué bien. Juanita, ¿cómo has hablado? Y bueno, y además yo estuve platicando contigo en la mañana y tienes muchas cosas que decirnos, entre otras, bueno, una conciencia de lo que son las lenguas indígenas tan alta que hasta te nombraron embajadora de las lenguas indígenas, y eso es lo que dice tu banda, ¿no? ¿Por qué no nos platicas un poco de eso? ¿Cómo es que te hicieron embajadora, etcétera, etcétera? Pues, como hace rato estaba platicando con el señor, yo participé en oratoria, hablé el tema de las riquezas de las lenguas indígenas en nuestra entidad. Entonces, ya ahí hicieron un evento en mi escuela, invitaron a don Diosgoro Prisciliano, quien es un hablante de esa lengua. Entonces yo hablé mi tema, de ahí me nombraron embajadora, fui a Tabasco, hablé con el Popoluca y de ahí
me invitaron aquí al Museo de Antropología y aquí estoy. ¿Por qué no les dices algunas palabras en popoluca para que la gente también, ¿no? sepa a qué suena, ¿no? Todo. Bueno, dicen que mejor nos vas a cantar. ¿Quieres? ¿Cantamos mejor? ¿En popoluca va a cantar? Hasta la guitarra tienes. Por favor. Y su mamá le echa muchas porras. Yo pienso que es importante la labor que están haciendo los papás de estos niños, del hecho mismo de llevarlos a la escuela, ya sea o de permitirles aprender esta lengua, que ellos pues no hablan, sus papás, esta lengua, y que les den la oportunidad a los niños de que aprendan esta lengua materna como segunda lengua. Pues habla muy bien, ¿no? del interés que tienen sus papás de que sigan preservando su raíz a través de sus hijos. Y pues esa labor de los maestros en México, y me decía, pues a través de la música. Una forma de preservar las lenguas originarias en México es a través de la música, y lamentablemente no tenemos muchos discos, mucho material para que los niños escuchen la lengua o canten en la lengua. Hay cositas aisladas, cositas muy pequeñas que hacen como esfuerzos que se hacen, pero en los que no son muchos. Entonces uno que habla una lengua y quiere que su hijo escuche la tonalidad de esa lengua, muy difícilmente va a encontrar música en esas lenguas. Creo que la CDI hace como 3-4 años hizo un disco en el que participaban, era un disco de música infantil y había como muchas lenguas y cantantes, pero una canción por lengua, y como que eso no es representativo, diciendo que en México hay 68 lenguas. Pienso que aprovechando que está aquí Javier, podríamos como por lo menos pensar en un disco que el INALI pueda sacar. Pues aquí ya estas niñas ya cantaron, ya hasta poemas traen, ¿no? Preparados, donde puedan escucharse la lengua, porque hace falta. Mucha gente que trabajamos en radio, nos hace falta material en el que se escuche la lengua cantada, por ejemplo, ¿no? Y los niños aprenden mucho de esa manera. Y creo que el maestro Diosforo está utilizando ese método, ¿no? de enseñar la lengua a partir de la música. Y bueno, por acá está Dora Laila, ella es mazahua, y bueno, ella, platícanos, Dora Laila, ¿cómo es que tú estás aprendiendo el mazahua? Por parte de mi mamá, de mi tía y de mi abuelita. Y a ti no te lo enseñaron cuando eras chiquita, tus papás, por una u otra razón, pero entonces no estás yendo a una escuela como va Alejandra, que va a la escuela y ahí está aprendiendo la yapaneco. Tú lo estás aprendiendo en tu casa. ¿De qué manera? ¿Cómo te enseña tu mamá? A ver, platícanos. Cuando hablan, pues yo le pregunto a mi mamá, ¿qué significa lo que dijo mi tía? Y ella me dice. ¿Quiénes más? O sea, no nada más tu mamá te enseña. ¿Quiénes más en tu casa hablan esta lengua? Nada más mi mamá. Sí, nada más tu mamá. ¿Y cómo te sientes ahora que tu mamá te está enseñando? ¿Cuántos años tienes? Platícanos.
11. 11 años. ¿Y cuánto tiempo tiene que estás aprendiendo mazahua? ¿Desde cuándo te están enseñando? No tiene mucho. No tiene mucho. Y mejor le deberíamos de preguntar a su mamá por qué hasta ahorita está aprendiendo ella mazahua, mazahua, ¿verdad? Y por qué hasta ahorita estás, ¿por qué a tu mamá le nació esto? Nos da curiosidad saber por qué a su mamá ahorita le dio esa inquietud. No la estamos cuestionando. Yo pienso que muchos de nosotros sabemos, ¿no?, lo difícil que es el enseñar esta lengua en la que nos han discriminado, nos han hecho sentir mal, y se entiende, ¿no?, que los papás siempre quieren protegernos, quieren que estemos bien, que no nos hagan daño. Bueno, pues yo le enseño a mi hija porque cuando yo hablo la lengua materna, que es la mazahua, con mi mamá y mis hermanas, a Dora Laila le da la inquietud, o sea, como esa espinita de saber qué es lo que quiere decir las palabras que nosotros decimos, porque desde que nosotros tenemos un año aquí viviendo, nosotros vivíamos en Hidalgo. De hecho yo soy de Michoacán, pero mi esposo me llevó para allá. Nos fuimos para allá 15 años y nos regresamos para acá porque mi hermana Mercedes, que ya lo conocerán, o sea, ya la conocen, me invitó a que viniera yo para acá porque pues estaba yo, o sea, yo qué hacía por allá, y sí, ya se me estaba olvidando la palabra materna, la lengua mazahua, sí se me estaba olvidando, y ahorita pues sí me da mucho gusto de que mi hija, pues ahora sí que ella le nazca ese entusiasmo de aprender la lengua materna, que es mazahua, y mi esposo, pues él habla otra lengua materna, que es el náhuatl, y mi hija cuando tiene tiempo, como le digo, luego hablamos, y ella le nace o sea, esa curiosidad, ¿no?, de saber qué es lo que quiere decir. Entonces, pues mi esposo le dice unas palabras y yo le digo otra, y ella está aprendiendo, o sea, a la vez, 2 lenguas maternas, que para ella, yo entiendo, es muy difícil, porque dice, no, ¿cuál primero? ¿Esta o esta? Y luego, pues en la escuela ustedes entenderán que también les enseñan el inglés. O sea, ella está, ahorita está aprendiendo o sea, las 4, ajá. De hecho son 4. Y para mí es un orgullo de que mi hija, pues, aprenda. ¿Por qué no enseñarles? No negárselos. Porque si, como muchos papás, por querer que nuestros hijos no sean discriminados, no sean burlados, o sea, le neguemos esa palabra materna. Nuestra propia palabra lo dice, somos maternos, ¿sí? Y entonces, mis raíces, yo le decía a ella, tú tienes tus raíces, las llevas en tu sangre, o sea, no la niegues nunca, porque eso es lo que nos enseñó, o sea, mi mamá, o sea, mis padres, más que nada. Y es lo que yo le estoy enseñando a ella. Y mi niño de 7 años también ya lo empieza a hablar. Ellos ya saben decir unas que otras palabritas, pero yo siento que van, pues un poquito, ahora sí que avanzados, a comparación de otras niñas, porque ya ve que estamos en el grupo de las mujeres mazahuas, y a unas niñas ya tienen ahí más de 4 años, yo creo que van a ser 5 años, y a ellas todavía les da vergüenza hablarlo, o sea, se apenan, o las mamás, las abuelitas no tienen tiempo, pero yo les digo, no hagan eso, porque es como estarles negando el derecho de saber, el derecho de conocer, el derecho de hablar, el derecho de conocer y de saber de dónde venimos y quién somos. Somos mujeres mazahuas, somos mujeres y hombres, claro está que también hay hombres que hablan su lengua materna, y es un orgullo para mí y para muchos, porque mi mamá me enseñó, y es una cosa hermosa que no debemos de avergonzarnos nosotros mismos y tanto a nuestros hijos, porque si les decimos no lo hablen porque van a ser discriminados, te pueden hacer bullying en la escuela o tus propios amigos. O sea, por eso es que Dora Laila, que es mi hija,
ella ha aprendido ahora sí que muchas palabras en tan solo un año. En tan solo un añito que vamos a tener nosotros aquí en México, y que ella lo está hablando, porque yo siempre lo he hablado, pero como le dije y le vuelvo a repetir, ya se me estaba olvidando la verdad. Y era una cosa, pues sí me da pena, ¿no? De olvidar de dónde vengo y cómo, o sea, qué es lo que, o sea, la lengua materna. Y ahorita que ya la recuperé, y es muy hermoso saber hablarlo, la verdad. Y mi hija, pues, yo le digo a ella, échale ganas. Sí se puede, ¿por qué no? Un ejemplo para muchos. Por favor. Auca, les voy a cantar unas canciones que viene invitando a danzar, que viene caminando derecho. Esto aparte en Quiligua o en Cocapa. Bueno, puede ser al rato, ¿no? Ya que te acuerdas. Después, mientras lo piensas, sí, después. Debo decirles que los vestidos de las 6 son realmente bellos, son muy bonitos, y no solo los vestidos, bueno, etcétera, etcétera. Y también, si se fijan, sus peinados, ¿no? Todas traen un peinado muy suyo, ¿no? Muy característico. No sé, Lucía, ¿quién te hizo tu vestido? Lo compramos. Está bien. Bueno. ¿Y a ti, Dora? Me lo hizo mi mamá. ¿Todo? Sí. ¿La faja también? Me la compró. No sabe. No sabe. ¿Y tú vas a aprender? No sé. Bueno, y Marta, ¿tu vestido? ¿Quién te lo hizo? ¿O lo compraron también? Me lo dio mi abuelita. Tu abuelita te lo está muy bonito. ¿Y ella lo bordó? ¿Quién sabe? ¿Sí? Son regalos. Oye, ¿y quién te peinó? Mi mamá. Bueno, un aplauso para la mamá, porque el peinado... Sí.
Alía, ¿quién hizo la Shakira? Son de los Quiligos. De los Kumiai. De los Kumiai. Kumiai, Las sí. estas son de los Kumiai. Me decían que eso para los interesados, que trajeron algo de artesanías para vender, ¿no? Sí, nosotros traemos salvia para bendecir la casa o para los espíritus, así. Y traemos Shakira, pectorales, así como que traigo yo puesto. Bastante. Y los pueden comprar, voy a hacer el promocional, en el stand del Inali, ¿verdad? Sí. Sí, ¿verdad? Sí, bueno. En dos bocas, ¿no? Las ollas. Sí. A ver, platícales, ¿cómo es eso? Pues cuando uno se casa, tiene que tomar de las dos. Primero la mujer, luego el hombre. Siempre que ya están casados, ya cuando están tomando la agua. Es agua. ¿Y qué pasa si se les llega a romper la olla? Se rompe el patrimonio. Bueno, eso es una buena manera, ¿no? Más práctico. Y Alejandra, se han de haber levantado las mamás bien temprano, ¿verdad? Para poner a las... El bordado, bueno, esto ya lo teníamos, pero el bordado de esta parte, por lo que sé, el negro significa, los colores significa la vida y el negro la muerte, entonces es la vida en el más allá. Y son 4 peinetas de colores que simbolizan las regiones de Tabasco. Pero me faltó una porque la perdí. Oye, ¿y sabes terciar muy bien tu reposo? ¿Eso te enseñó tu mamá o cómo? ¿Sí? Bueno, lo llevas muy bien. Oye, Juanita, y tu vestido está muy bonito. A ver, platícanos. Pues esta blusa me la compraron, pero esta me la hizo mi mamá. El vestido ese que me tiene impresionado. Qué bonito, qué bonito. No sé, de las cosas que decía Javier al principio, quizás les preguntaríamos, si estás de acuerdo, Mica, ¿qué se podría hacer desde ustedes? ¿Qué piensan ustedes, compañeritas, niñitas, jovencitas, qué piensan que podría hacerse para que su lengua tuviera todavía más fuerza? ¿Qué podría hacer el INALI para que acuse recibo? ¿Qué podría hacer el INA para que también acuse recibo? ¿De qué manera se podría ayudar? ¿Qué está de nuestra parte para que pudiéramos fortalecer estas lenguas? ¿Quién quiere contestar? Una de ustedes dos, por ejemplo. Pues para que todo esto se riegue en todo el país por medio de los medios de comunicación, de la difusión, que los medios de comunicación nos ayuden a esparcir toda la información, todo lo que quiere decir este encuentro, para que todos entiendan por qué y para qué se hace. Sí, yo estoy de acuerdo contigo porque yo trabajo en medios de comunicación y sí, estoy de acuerdo en la radio, por ejemplo, pero lamentablemente ya no se escucha tanta radio en las comunidades como hace 20, 30 años, que a lo mejor era como un medio de comunicación muy eficaz y que llegaba muy bien a las comunidades, y ahorita yo pienso que más la televisión, ¿no? Y no tenemos una televisión en el que los hablantes de lenguas originarias tengamos presencia. ¿Cómo ven ustedes? ¿Qué más podemos hacer? ¿O qué les gustaría si tuviéramos como una hipótesis, como un sueño, que pudiéramos tener una televisión en el que pudieran hablar ayapaneco, por ejemplo, que pudieran hablar mazahua, en el que se pudiera escuchar a alguien hablando en celtal o en quiligua, en cucapá, en esas lenguas que se están muriendo porque ya no hay niños que la estén hablando, jóvenes que la estén hablando? ¿Qué les gustaría a ustedes que hubiera de contenido en esos medios? ¿Cómo que quisieran que hubiera, que pudieran ver? Pues como yo tengo un grupo, yo los estoy enseñando a ellos. Les dije, pues cuentan con mi apoyo, los puedo enseñar a cantar y van a ser como yo, van a viajar a todas partes, a conocer otros países
de otros pueblos diferentes a nosotros, ¿no? Y pues sí, me dicen, pues vamos de ahí. Tú enséñame, me dicen, enséñame. Pues así sea, pues yo les enseño y pues el viernes yo me voy a Laguna Hanson. Yo voy a ir con mi grupo, voy a cantar con ellos. Pues mi nana pues está mala, ¿no? Se quebró un pie y era la única que nosotros los enseñaba, Cucapá. Y pues también mi mamá, pero mi nana se sabe más cosas como cuentos, juegos tradicionales. Nosotros jugamos el piak, el piak es un palo y una pelota de hueso. Se juega como el fútbol, pero es con palo y una pelota. Y pues para nosotros, para que supieran más los niños hacer unos juegos tradicionales, juegos como la lotería, como, no sé, algo más para que aprendan ellos, para que hablen, no sé, a lo mejor los niños que salgan también en las televisiones, en las radios, que vayan y que hablen en su lengua y que canten, así como los Pai Pais de Catarina. Ellos van a Estados Unidos, van a todas partes porque ellos ya tienen su grupo preparado, cantos preparados, todo, porque ellos salen en la radio también ellos, pero los únicos que no salen son Quiligua y Cucapá. Nosotros también necesitamos apoyo, aprender, que los niños que aprendan también y que salgamos en vivo, aprender, ¿sí? ¿Cómo les diré? Que ellos también aprendan. Que vayan. ¿Tu grupo cómo se llama? No tiene nombre todavía. Sí. Estoy empezando con ellos, sí. Mi grupo es Quiligua y Pai Pai. Su mamá era Quiligua y su papá era Pai Pai. Son dos. No, y es importante, por ejemplo, que se graben esas canciones, sí, y que de ahí se pueda dar esa difusión y esa promoción que dice Alejandra, para que otros niños puedan escucharlo y pueda pues ser un ejemplo, ¿no? El hecho de que a ti te vieran, por ejemplo, cantando en Cucapá o en Quiligua, siento que a ellos también les emocionaría y dirían, ay, canta muy bien, pero yo estoy más entonada, no sé, o a lo mejor hacemos un grupo con ella, no sé, digo esas cuestiones que son importantes y que al tener presencia en los medios, finalmente en la era que vivimos es importante también para que se promuevan nuestras lenguas. ¿Qué más? Aquí también cantan, ¿verdad? No nada más allá de ese lado, también aquí cantan, ¿verdad? Sí. ¿Quieres cantar? El poema. El poema. Ah, bueno, ella trajo preparado su poema y ahorita ya lo va a decir. Masha, ¿por qué ripardo kerima? Naje, minaje, ambo, de ñoña, caña, de nuskori inco najo, anduvo candujias, caim chinji. Porque, gracias. Ahora se los voy a traducir en español. Adiós, porque sé que te vas, lejos, muy lejos. Adentro de eso, cuentos que hablan de ti, mientras yo duermo en paz bajo la luz de mis sueños. ¿Quién escribió esto que acabas de declamarnos? No sé. ¿No sabes? Ah, no. ¿En la escuela te lo enseñaron? Mi mamá lo sacó de un librito. ¿También lo tradujo? ¿O ya estaba en Mazahua? Ya estaba, o sea, yo lo traduje en Mazahua. Ah, usted lo tradujo. Ah, bien, bien. Sí, bien. Gracias. Me debes para el próximo viaje que cantes La Pastora. Para el próximo viaje, el próximo año, a ver cuándo. Sí. Conste. Que conste. Oigan, cuando sus mamás se enojan, ¿en qué las regañan? ¿En español? ¿A ti qué te A mí regañan? Mazahua. ¿A ti Mazahua? ¿Y a ti?
A lo mejor después de esta ya regresa a que le enseñes, ¿no? Un poco. Es que ni siquiera quería, ella no quería que yo estuviera en la clase. Una vez le pedí permiso y no me dio permiso. Entonces yo con mi abuela me dijo, no le hagas caso, yo cuando llegue yo voy a hablar con ella. Yo me fui cuando llegó, no se había enterado hasta hace 2 meses que se fue. Bueno. Oye, Alejandra, platícanos cómo surgió esta escuela ahí con Manuelito Segovia. A ver, platícanos cómo surgió esa escuela porque nos da curiosidad. Pues lo que a mí me ha platicado don Cirilo es que fue con ayuda del INALI. Porque es que cuando yo entré, estaba entrando como una escuela. Pasan los de que estaban en primer grado, pasan a segundo y estaban inscribiendo a más. Por eso hay 2 grupos. El caso es que yo entré cuando la primera generación ya estaba en el segundo grado, entonces ya estaba la escuela y todo. Ya, pero me dicen que tú eres la niña más avanzada de la clase, la yapaneco, ¿es cierto? Dicen. Tú sabes que la yapaneco es la lengua que ha tenido un crecimiento más espectacular. Fíjate que hace algunos pocos años decíamos y dijimos, todos los que andamos en este asunto decíamos que había 2 hablantes, solo 2, y que se habían peleado y que ya no se hablaban entre sí, ¿no? Esa era la historia. Después empezamos a decir que ya se habían limado las asperezas y que ya se hablaban y ya el ayapaneco estaba volviendo a ser hablado, a sonar. Y después, un buen día, Arnulfo, ¿dónde está Arnulfo? Aquí andaba Arnulfo. Arnulfo se fue de gira y regresó diciéndome que ya había 9 hablantes, ¿sí? Entonces, bueno, yo le creo, ¿no? Siempre le creo porque es mi amigo. Quizás pasaría un poco como con Alía, que de los 5 yo decía que eran 4 y medio, ¿verdad? 4 y medio hablantes. A lo mejor de tus 9 hablantes quizás lo podrían dejar en 6 y 2 medios o algo por el estilo. Pero eso no importa. Fíjate, de 2 hablantes a 9 hablantes es una recuperación como del 400%. Entonces la lengua que está teniendo un crecimiento más espectacular en nuestro país. Por favor, rápidamente, ¿eh? En realidad en Ayapan es cierto lo que dice Francisco. Entonces, pues por eso lo negaban. Pero de esos 6 hablantes más, surgieron 4 personas que no la hablan, pero sí la entienden. Y el resto, allá, exactamente. O sea, los que entienden y no hablan, y el resto sí ya no lo hablan. Pero también hay un ayapaneco que se encuentra viviendo en el Estado de México. Y hay un ayapaneco que está en Monterrey. Están contados, son 21 en total. Y bueno, lo mismo me consta, hemos estado en el Parque Nacional de los Quiliguas, los Cucapá. Eres una gran danzadora, te he visto allá con los hermanos Cucapás, los Quiliguas. Debo decirles incluso que tiene un grupo musical. Lástima que pues por cuestión de tiempo y dinero no pudieron estar aquí el grupo, pero hay un grupo maravilloso que canta en su lengua. Y por lo que decías, Miqueas, en efecto, yo quiero aprovechar para comentarles que estamos grabando música en lengua indígena. Hemos grabado ya el ska en lengua zoque. Tenemos un grupo de ska en lengua zoque. Tenemos, por ejemplo, una soprano. Imagínense ustedes una soprano cantando la canción mixteca en Bellas Artes. El Vive Latino, que se hace cada año, este año, 2014, pudieron estar 5 grupos indígenas cantando en lengua indígena en el Vive Latino. Debo decirles también que próximamente, en diciembre, el señor secretario de Educación Pública estará entregando el 2º premio intercontinental de literatura indígena, porque tenemos que incentivar a nuestros poetas, a nuestros escritores. Pero bueno, más allá de lo que podamos decir, me gustó lo que decía Paco, es bueno que ustedes nos digan. Muchas veces en las instituciones ya no vemos más cosas. Es cierto que también estamos limitados, es verdad, pero por todo lo que han dicho ustedes, sin duda que necesitamos documentar las lenguas en alto riesgo de desaparición. Pero no solamente nos interesa documentar, por eso me da mucho gusto que hay investigadores, las universidades, todos tenemos que entrarle a documentar lo que tú decías de tu abuela, todo lo que sabe. Evidentemente el abuelo sabe más
mamá sabe un poco más, y luego como que va bajando el nivel de conocimiento de nuestras culturas, de nuestras lenguas. Entonces necesitamos normar la escritura en nuestras lenguas indígenas. El INALI tiene ese compromiso, sabemos que es un enorme reto, un enorme desafío, por eso estos eventos, y si quieren decirnos algo más, pues de verdad, Paco tiene toda la razón, el INALI tiene la responsabilidad, no lo podemos hacer todo, es verdad, por eso queremos involucrar a toda la sociedad, indígenas y no indígenas, universidades, los estados, los municipios. Recién ahorita debo decirles que venimos de la Cámara de Diputados porque presentamos la traducción de Llano y Llamas de Juan Rulfo en Ñañú. Próximamente, por instrucciones del señor secretario de Educación Pública, al 2017, yo no sé cómo le voy a hacer el INALI porque nos falta recursos, al 2017 habremos traducido la Carta Magna a las 68 lenguas indígenas. Es una instrucción que tenemos ya del señor secretario, el licenciado Emilio Chafé. Estamos impulsando entonces canción, poesía, música, documentación lingüística. Estamos trabajando con el Atlas Lingüístico de México y por supuesto la revitalización de las lenguas en alto riesgo. Los medios de comunicación. Tenemos la fortuna que ahora el Plan Nacional de Desarrollo dice equidad en los medios. Ya está en el Plan Nacional de Desarrollo. Ahora nos va a faltar en efecto, Miqueas, que en efecto las lenguas indígenas se visibilicen y se audibilicen, se escuchen más en la radio. Entonces, yo creo que ustedes mismos, niñas o alguien del público, sí nos interesa mucho la opinión de todos ustedes porque nosotros podemos pensar, pues estamos haciendo algunas cosas, en el autohalago no avanzamos. Yo creo que se requerimos un cierto nivel de autocrítica y poder avanzar realmente para hacer efectivos realmente los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas. De lo contrario, será puro discurso y poca acción. Muy bien. Oigan, yo antes de que, además nos gustaría que en algún momento dado, el respetable, quisiera preguntarle algo a las niñas, pero antes yo me gustaría preguntarles, ¿qué les dirían ustedes, qué mensaje les mandarían a los niños de las ciudades, a los niños de esta Ciudad de México? ¿Qué le podrían decir para que de alguna manera les hagamos llegar ese su mensaje a los niños? Yo creo que los compañeros nos van a ayudar. ¿Tú qué les dirías? Pues yo les diría que yo los invito a que hablen todo tipo de lengua materna, ya que hay algunas que están en muy alto peligro de extinción, como la mía, que es el popoluca. No todos lo hablan en mi municipio. También es de que cómo es que una niña ya de 11 años ya está aprendiendo esa lengua. Y antes algunos adultos decían que era muy difícil y no es fácil. Además dicen, ¿para qué hablar una lengua materna si tenemos el inglés, portugués, chino, francés o todo eso? Pero es importante también rescatar nuestras raíces, que desde pequeños debemos de hablarla. Y pues para que no se pierda su cultura, sus riquezas, nuestra identidad como mexicanos. Y pues así como les digo, yo los invito a que hablen cualquier tipo de lengua materna como el náhuatl, el otomí, el tepehua, huasteco, ayapaneco, celtal y todo ese tipo de lengua materna. Gracias. Alía, la otra parte de tu nombre es Madesdana, ¿es tu segundo nombre? Sí. A ver, platícanos de tu segundo nombre. Madesdana significa media luna. ¿En qué lengua significa? En lengua es otomí. ¿Y cómo es que una Quiligua Pucapá tiene un nombre en otomí? Es una larga historia. ¿Es una larga historia? Bueno, pero es una larga historia de interculturalidad, ¿no? Bueno, ¿tú qué les dirías, qué mensaje podrías mandarle a los niños de la ciudad, a los niños más urbanos? ¿Qué les dirías? Pues somos, los niños pues son mexicanos, ¿no? Nosotros somos diferentes, pues ellos
los vea de otra manera nosotros, porque tenemos una tradición, nuestras raíces que nos dejaron nuestros ancestros, los antepasados, pues que no los vean tan, ¿cómo les diré? Tan raros, pues que nosotros tenemos unas raíces y ellos no, pues ellos tienen derechos y nosotros también, pero también derechos, o sea, tenemos raíces, ¿no? Ellos son mexicanos, son mexicanos y nosotros tenemos nuestras riquezas, ¿no? Tenemos algo, ¿cómo les diré? Nosotras somos orgullosas de tener esa lengua, no somos de nuestras raíces, orgullosas, ¿sí? Yo estoy bien orgullosa por mis papás, mis abuelos que me enseñaron. Y yo desde chiquita pues me pego mucho con mi tío porque es cantor, es Alonso Pesado. ¿Tío es Alonso Pesado? Ah, yo lo conozco muy bien. Que es muy pesado, ¿eh? Me pego mucho a ellos, canto. Sí, muy bien. ¿Sí nos vas a cantar otra canción? Al rato. Más al rato, sí. Bueno, Alejandra, ¿tú qué mensaje le mandarías a los niños de la ciudad? Pues este evento se está haciendo para eso, para rescatar las lenguas. Entonces, van a haber talleres, se supone. Entonces, que asistan a los talleres. Por ejemplo, este es el memorama en ayapaneco que se llama Odi de Bijama, que es palabra de todos los días, que se va a impartir el sábado aquí a partir de las 12. Entonces deben de asistir para iniciar y para que conozcan cuáles lenguas están en peligro de extinción y para interesarse más en ellas. Pero hay que interesarse en nuestras raíces y hacer todo lo posible porque no perdamos las tradiciones, porque las lenguas hacen al país, a la cultura que otros países ven, que todos creemos que al hablar una lengua o más, otros países nos reconocen como un país que habla lenguas y que trata de rescatar, que hace todo lo posible por rescatar a las lenguas que están en peligro de extinción. Pero las niñas de este lado también quieren hablar, ¿verdad? ¿De qué quieres hablar? A ver, ¿qué quieres decirle a la gente que está aquí? Los niños pues no nos escuchan, pero están los papás de esos niños, porque hay muchas mamás, hay muchos papás aquí seguramente. ¿Qué les dirías a ellos? ¿Qué les dices a ellos ahorita? Que a sus hijos les enseñen su idioma. Marta hace rato estaba con su mamá y estaban comiendo, que es importante también, ¿no? Que también como parte de la lengua, no solo es la lengua en sí misma, sino todo lo que con la lengua nos enseñan nuestras mamás, que nos enseñan historias y con esas historias nos educan. Y bueno, también decían ustedes que las regañan en Mazahua, en Tepehua, en Celtal. Entonces, ¿por qué creen ustedes que pasa eso? ¿Por qué sus mamás se expresan de esa manera y digo, para llamarles la atención o para corregirlas en la lengua, en su lengua materna? ¿Por qué creen ustedes que hacen eso sus mamás? Porque no obedecemos. Ajá, sí, porque no obedecen, pero ¿por qué creen que ellas hacen eso? ¿Por qué no mejor las regañan en español? ¿No es igual? Para que nosotros vayamos aprendiendo. A ver, aportarse bien y de paso aprender la lengua. A ver, ¿tú quieres decir algo? Pues porque no saben español. Es exactamente eso, que no saben español. Y yo también hago eso con mi hija, que tiene 7 años, y
Yo pienso que tiene que ver con el sentido más profundo de que en la lengua a veces hay este contexto cultural y en la lengua hay ese contexto que es diferente, de regañar, como que pesa más y duele más que te regañen en tu lengua materna a que te regañen en una segunda lengua, porque a lo mejor el sentido que te llega al corazón es más fuerte en tu lengua materna. Pienso que también es así para ustedes. Yo noté, por ejemplo, que Marta Lorenza y Lucía no hablan mucho en español, se les complica un poquito, ¿no? Como que decir las cosas en español, porque finalmente lo tienen como segunda lengua. Y también esto le pasa a muchos niños en las escuelas. Aquí está un maestro que me da curiosidad y tengo todavía esa curiosidad y quiero saber y quiero preguntarle directamente al maestro de Lucía, que son de San Juan Cancuc, ¿por qué ahí en San Juan Cancuc y en San Juan Chamula, en Chiapas, a los niños los alfabetizan en la lengua materna? ¿Y por qué eso no pasa en otras escuelas en México? Esa curiosidad tengo, y por qué ustedes sí lo pueden hacer y por qué no lo están haciendo en otras escuelas en México. Por favor, si lo pueden hacer. Voy a dar la respuesta a la pregunta que me está usted preguntando. Ciertamente en la región, bueno, en el municipio más que nada donde yo presto mis servicios, pues todo lo que es el municipio, con el apoyo del presidente municipal que ha impulsado mucho, pues gracias a él, por una parte también ha colaborado en esta participación. Entonces me doy cuenta que tanto las autoridades educativas, municipal, si son los agentes para impulsar a que se dé la enseñanza en lengua materna, en español, pues claro está que los maestros, los supervisores, directores, hacemos talleres, hacemos reuniones para valorar qué tan cierto es el valor que tiene la lengua indígena. Entonces es un acuerdo que tienen nada más en la comunidad, no es como un decreto, como una orden que tienen de la SEP, ¿no es así? ¿No tiene nada que ver la SEP para sí, CGBI? Tiene que ser desde la SEP, pues la jerarquía que baja de la SEP va bajando hasta llegar al maestro de grupo. Es una cadena que tenemos que recibir, que la enseñanza tiene que ser en lengua materna y español. Bien, sí, bueno, me da curiosidad y tengo esa duda desde hace mucho tiempo que escuché esto, que en estas escuelas, por ejemplo en San Juan Cancuc, se alfabetiza a los niños hasta quinto grado, solo en la lengua materna, y a partir de ahí, ya para sexto, ya les enseñan en español. Yo quiero decir que todas las materias, entonces los niños aprenden a leer y escribir en la lengua materna que tienen. De esa manera, pues, pienso que, por ejemplo, eso hace que, por ejemplo, Lucía todavía está aprendiendo como segunda lengua a bien el español, pero que sin embargo, por ejemplo, cuando lo escuchamos hablar en celtal, yo no escuché ninguna palabra en español más que cuando dijo la clave de la escuela, ¿no? Entonces, yo lo único que entendía, hasta nos reímos, ¿no? Pero eso es digno de aplaudirse, porque muchos de los que hablamos el español como segunda lengua, como no fuimos alfabetizados en nuestras lenguas maternas, a veces no sabemos cómo se dice tal palabra en nuestra lengua materna, y a veces mezclamos o castellanizamos nuestra lengua. Entonces ese es el trabajo que están haciendo los maestros ahí, pero pues sigo teniendo la duda y creo que no hay nadie que me responda. ¿Y por qué no se está haciendo en las otras escuelas? Por ejemplo, en Ayapa, ellas tienen que ir con don Manuel Segovia, que puso su escuela, y no les están enseñando en sus escuelas. Sistemáticamente, como yo le platicaba en la comida, en primer grado es un porcentaje más que se le habla en el salón de clases, y así sucesivamente. En segundo se va aumentando el porcentaje. Entonces yo le concluía diciendo, ya en sexto grado se procura que ya se le debe de hablar ya un 90% en español, porque se supone que el central ya lo debe de dominar. Sí,
lo dominan tanto de manera escrita como oral. Bueno, oral ya la traen de su casa, pero de manera escrita pues esa es también una dificultad que hemos tenido muchos que escribimos la lengua y que no tenemos lectores. Y no los vamos a tener mientras a los niños no les estemos enseñando a leer y escribir su lengua materna. Muchas gracias, maestro. Yo creo que, bueno, seguramente tienen ustedes la palabra, ustedes el público, si tienen algún comentario que hacer, si quieren preguntarle algo a las niñas, ahora Nacional de Antropología e Historia, pues estamos muy contentos que siga el INALI participando en el marco de la feria con la realización de este coloquio, ¿sí? Y también ofrecer en esto que solicitaban ustedes, y yo creo que es la manera en cómo podemos las instituciones públicas sacar todo lo que tenemos para invertirlo en lo mejor posible en seguir conservando nuestras lenguas. ¿Y qué es lo que les quiero plantear? Que hagamos un esfuerzo para que los grupos artísticos, principalmente de niños y adolescentes, pudiéramos hacer algunos fonogramas con nuestra fonoteca, sumar este esfuerzo de recursos, y yo creo que para nuestra directora, la licenciada María Teresa Franco, será realmente muy placentero poder hacer este proyecto. Por mi parte, desde la Coordinación Nacional de Difusión, les ofrezco que nos reunamos, ya lo hemos hecho en otras ocasiones, y que preparemos para que el próximo año lo podamos presentar aquí en el marco de la feria. Felicidades a INALI y a las niñas, desde luego, pues bienvenidas, están en su casa, que es México. Gracias. ¿Alguna otra? Mi nombre es Roberto, soy estudiante. Bueno, yo creo que es muy importante, como habían comentado todo el tiempo en la conferencia, que pues los medios electrónicos en estos tiempos es un medio muy fácil para que los demás podamos conocer sobre las culturas de nuestro México, ¿no? Yo personalmente, cuando vi en la exposición de los yumanos, me interesé mucho por el diccionario Quiligua. Lo escuché en las grabaciones que tenían en la computadora, pero bueno, es muy difícil, ¿no? Que tienes el diccionario, tienes las grabaciones, puedes escucharlo, pero no tienes a alguien que hable la lengua para que te lo pueda enseñar. Y creo que es muy importante, ¿no? Buscar que en los medios electrónicos se pueda difundir ese tipo de conocimiento. Para mí es muy importante porque, bueno, yo también luego voy a ciertos talleres, no sé, en Metro Hidalgo, aquí igual en el museo, que realmente uno se interesa por aprender alguna lengua, pero es muy difícil también aprenderla, ¿no? Porque pues ya entre más grande uno, pues es más difícil que puedan aprenderlo, ¿no? Pero sí necesitamos de voz viva de alguien que hable la lengua para que todos podamos aprenderlo. Y creo que un problema muy importante aquí en México es la identidad, que todos tenemos el problema de dónde venimos, quiénes somos, cuál es nuestra lengua madre, y pues creo que el problema principal es la identidad, y que así como las instituciones se preocupan para poder difundir todo ese tipo de conocimiento, también creo que es un problema de las personas, ¿no? Si uno no se interesa, pues ¿de qué sirve, no? Si uno mismo no se puede interesar, no podemos difundir, no podemos aprender, no podemos hablar nuestra lengua, y así olvidamos de dónde venimos. Sería todo y muchas gracias, y la verdad agradezco todo el apoyo que hacen, porque bueno, yo siempre que hay una conferencia intento poder asistir para, pues sí, comprender y aprender por qué esta problemática, ¿no?, en nuestro país. Gracias. Gracias. Bueno, tengo unas palabras para decirle también, pues los que nos invitaron a esta actividad, pues yo pienso de que es una actividad muy muy bonito, son conocimientos que estamos llevando con los niños, los que han aprendido. Yo también vengo de la escuela de Dr. Belisario Domínguez, soy el director del maestro que está aquí sentado, la niña donde estudia la escuela Dr. Belisario Domínguez. Creo que nosotros como grupo docente hemos trabajado juntos con las autoridades, con los comités, con agente, juntamente con el presidente municipal, como dijo ya el maestro del grupo. Y hay muchas actividades que los niños saben, hay muchos conocimientos que los niños no hemos rescatado, que también falta de que pues a veces nosotros no lo promovemos. La escuela Dr. Belisario Domínguez Valencia
ubicada en la comunidad de Naichen, San Juan, Cancún, Chiapas. Nosotros, los alumnitos, vamos enseñando la lengua materna, hasta inclusive ellos saben obras de teatro en su lengua materna, tienen obras de teatro, y nosotros con el maestro de grupo que está aquí sentado también no se ha negado. Hemos salido a participar en diferentes partes del municipio, participando en obras de teatro en lengua materna y en español. Eso es lo que hace falta. Entonces en nuestro grupo no nos sentimos como como clase de que pues a veces nos critican con nuestra lengua materna. La lengua materna es riquísimo, es igual como el español. A veces decimos nosotros que la lengua materna no sirve bastante. Anteriormente, cuando nosotros estudiamos la primaria, aquel tiempo, no nos permitían hablar la lengua materna. Nos decían de que no, esa lengua no, porque ellos ya lo saben demasiado. Entonces lo que ustedes deben de aprender es el español. Pero yo vi que sí, de las dos cosas sí son buenas, sabiéndolo el español y el celtal, porque hay maestros que también no lo hablan el celtal y son los que tienen problemas en las comunidades, porque no puede comunicarse con la gente. Es como, por ejemplo, si no hablara yo español, aquí en esta ciudad no podría yo comunicarme, pero en este caso dominamos las dos lenguas y entonces donde quiera podemos ir. La gente que habla una lengua indígena pues no muere de hambre, porque ahí puede preguntar con la lengua materna. Hay gentes que sí verdaderamente hablan lengua materna en monolingües y no lo entienden lo que es el español, y entonces es ahí donde hay complicación. Y yo veo que sí, el español y la lengua materna son iguales, como dijo ya el director de INALI hace rato, de que son lenguas nacionales. La lengua materna es igual al español, porque también en lengua materna hay palabras que sí también significan lo mismo. Me gustó lo que dijo la Lucía hace ratito, hay palabras donde dice, como por ejemplo, tsulabater, eso quiere decir arrímate. Y en otra lengua del mismo celtal son variantes. Cuando dice oshtahante, también es igual, son palabras que significan lo mismo. Entonces son palabras que ahí tienen el mismo significado. Oshtahante, tsulabater o hitzabater, esos son palabras sinónimos que sí significan lo mismo. Y entonces veo que sí, la lengua materna es bonito saber, es bonito llevar a cabo en las escuelas. Lo que a veces nos hace falta como maestros es de que la lengua materna lo tomamos como parte de una comunicación nada más con los niños. Hay maestros que sí no le echan ganas también de que solo sirve para comunicarse con los niños, pero más sin embargo no lo toma como asignatura, y eso es lo que nos hace falta. Sí, eso es lo que les digo, de que pues que estamos aquí y como parte del INALI también que sigue fortaleciendo esas actividades. Hay actividades que dominan los niños, lo que pasa queda nada más en su medio, no lo difunden esa información, no lo dan a conocer esa información, y eso es lo que estamos haciendo con el maestro que está aquí. Nosotros hemos participado en las fiestas tradicionales de los pueblos y han salido los chamaquitos, como por ejemplo la Lucía tiene su grupito de obras de teatro y lo hacen bien bonito en lengua materna. Entonces eso es lo que los invito a todos los que estamos aquí, de que si hay algunos que no dominan ninguna lengua, yo creo que tienen esa responsabilidad de aprender tan siquiera otra lengua para que puedan comunicar. Eso es mi invitación. Aquí había pedido la palabra, por favor. Vamos a tratar de ser bien porque ya estamos realmente cerrando, por favor. Le decía un buen pensador, ¿verdad? Un pueblo sin historia es un pueblo determinado al olvido. Y en relación a ello, ¿verdad? Qué importante es ver desde esta perspectiva a un México que de repente puede estar quizá enfocándose en algunas otras culturas
el deseo del malinchismo por imitar otras culturas sin aceptar la misma identidad que nos hace como un pueblo mexicano. Ciertamente tenemos tantos pueblos pluriculturales, ¿no? Pero México, como decía ya la licenciada de atrás, creo, es uno solo. Somos un pueblo. México, para hablar de México en otros países, creo que inmediatamente ven a un pueblo indígena, pero sobre todo manifestado en todo lo que se relaciona a su cultura, sus tradiciones y sus costumbres, y con ellos ciertamente van sus coloridos. Y para saber realmente de dónde viene cada colorido, yo estaba preguntando sobre la vestimenta de las niñas, qué simbolismo tiene cada figura, porque cada figura, cada detalle que tiene, cada color, cada animalito, cada cuadro y cuántas rayas tiene una trascendencia. Y creo que a veces nos enfocamos más nosotros en la parte superficial, pero como mexicanos es más que importante adentrarnos realmente a ese conocimiento de identidad personal. Es bien cierto, estamos quizá ahorita en una feria internacional o estamos en este encuentro de lenguas que están en peligro de extinción. Aseguro que en mi pueblo, yo estoy estudiando aquí en México, pero aseguro que en mi pueblo algunos sabrán que Alejandra vino acá a México. Después la falta de apoyo de los gobiernos, tanto federales como estatales, a veces hacen que ciertamente se minimice la importancia del evento, porque nos hace falta realmente difusión. Es verdad, los medios de comunicación es el cuarto poder, los que de una u otra forma pueden influir o manipulan. Lamentablemente, la radio, la televisión no son comerciales en un programa de este tipo porque no deja cuestión económica. Ya decía Salazar Bondi, ¿no? El filósofo argentino, pues nos interesa la economía, estamos manipulados y movidos por una economía. Este evento, ¿qué nos puede dedicar a nosotros? ¿A quién le puede interesar realmente cultura? Muy pocos. De ello está que ciertamente la sala no tenemos como que muchos integrantes, pero sí es importante nuevamente resaltar la importancia que nos hace ser mexicanos. Es bien bonito gritar ¡Viva México! Un 15 de septiembre por los que todavía nace el nacionalismo, pero es más importante creo que nos aceptemos como mexicanos. Gracias. Muy buenas tardes. Primero que nada quiero agradecer la invitación a medios necesarios para poder buscar el apoyo. Hay un museo que está a punto de reabrirse, que también ahorita estoy viendo, ¿no? Por ejemplo, en este museo, pues no solamente es de un espacio para mostrar la cultura, sino también mostrar nuestra identidad, nuestra lengua, y yo creo que en este corto día que llevamos acá, yo estoy muy extasiada, muy contenta por encontrar espacios donde podamos encontrar ese apoyo, ¿no? Donde podamos volver a buscar los medios para poder rescatar nuestra lengua. Lamentablemente a veces para las autoridades locales o inclusive estatales son las cosas de menos prioridad, ¿no? Y nosotros lo estamos haciendo con nuestros medios, es un comité comunitario que estamos trabajando y tratando de documentar todo lo que, pues la historia, ¿no? Porque Mixtla tiene mucha historia y no solamente de esta época, sino que de épocas pasadas que hemos encontrado en libros escritos en inglés, pero que no existen ni en español, mucho menos en nuestra lengua, ¿no? Y esa es nuestra tarea que estamos haciendo, y agradezco este tipo de eventos donde nosotros ahorita podemos encontrar esas puertas que necesitamos, ¿no? Y estoy muy agradecida y quiero felicitar a las niñas, porque yo ya llevo 4 años de dar clases, y la mayoría que llega a las clases son niños, y en su mayoría niñas, ¿no? Y son los que se interesan, y tristemente, como decían algunos, los padres son los que menos colaboran, ¿no? Porque dicen, yo ya lo hablo, ¿para qué lo aprendes? Y algunas niñas, como en el caso perdón, se me fue su nombre, Alejandra, ellos tienen que venir prácticamente escondidas a las clases, ¿no? Entonces, pero sí, las felicito, y felicito también al Instituto Nacional de Antropología, al INALI, y pues esperamos también poder contar con el apoyo de ustedes, ¿no? Para poder seguir con nuestros proyectos. Muchas gracias. Gracias. Por favor. Aceptación de mi petición de dar esta reflexión. Cuando escucho la versión del proyecto del pasado y de hoy, yo recuerdo de la época del gobierno de licenciado Miguel Alemán Valdés, doña Tomasita Valdés, que es uluteca, ella iba a Voluta
a practicar su lengua materna. Ella fue originaria de allá, de nuestro municipio. Fue grande la historia y a través de eso, a pesar de ser la fama de un presidente de la República, Olutá, siempre fueron desplazados nuestros padres con la discriminación y con la invasión por causa de la lengua castellana. Y en la actualidad, pues la gente la avergonzaron, hubo mucha represión, muchas cosas que mejor prohibieron el habla popoluca. Hoy, para los olutecos, es algo que le va apareciendo un rescate por sentimiento a la tradición de costumbre religiosa, de creyentes, el sentimiento que lo daba a conocer en lengua, pues muchos que aprendieron su oración en diferentes maneras, bendecir al campo, bendecir la tierra, todo lo que es la ceremonia, la costumbre antigua. Hasta la fecha pues somos ya lo poco que queda para dejar huella de este rescate a la lengua materna. Escucho México, escucho que acá observo que ningún niño de los nativos no conocen la cultura y la costumbre de los pueblos étnicos de nuestro país. ¿Por qué? Porque en realidad se fue perdiendo los valores, las costumbres, y preferimos ahora sí aceptar el lenguaje extranjero. Y parte de eso, pues, el castellano es importante, pero también sirvió para desplazarnos la lengua popoluca o las otras lenguas nacionales, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que con la fe y con la buena voluntad, con el amor a la sabiduría, de decir que el libro de sabiduría te voy a enseñar el pasado y el presente, ¿no? ¿Para qué? Para que podamos conocer la historia, que es la raíz más importante de la que hablamos, la lengua original. Y yo pues ahora sí felicito a la comisión del instituto y de antropología y de la instancia que se está haciendo este evento, porque para nosotros sí nos llena de ánimo y de que no de balde estamos luchando porque se logre lo que se va buscando al futuro por la paz y la seguridad que tanto necesita nuestro país, México. Esa es mi reflexión. Muchas gracias por sus palabras y por su La señora sería la última intervención. En el norte, ¿no? En Baja California, que es una región donde hay muy poca población indígena, pero además hay muy pocos hablantes. En el caso particular de donde trae sus raíces Salía, que es en la tribu Quiliguas, hablan nada más 5 hablantes de la lengua. En el caso de los Ucapá, estamos avanzando ya con la normalización de la lengua y sabemos que es un instrumento ahí que nos va a ayudar un poco más para la enseñanza de la lengua ya en las escuelas de manera más formal, ¿no? Pero sí, a mí en lo personal me preocupa porque tengo hijos quiliguas y queremos rescatar esa lengua, pero sí nos hace falta mayores recursos, nos hace falta, no sé, personal, generar mayores materiales, a pesar de que ya tenemos un diccionario quiligua, si lo mencionaba alguien, un estudiante aquí en el foro, sí hace falta aprovechar esos 5 hablantes que ahorita tenemos para la perfección de la pronunciación, porque lo vemos con Alía, o sea, vamos con la señora Leonor y le preguntamos palabras, luego vamos con Polita, con una más ancianita, y ya hay cierta variante lingüística incluso en esos 5 hablantes, y para ella es una dificultad luego para la enseñanza del aprendizaje del quiligua. Entonces sí, abiertamente yo digo Baja California,
y creo que es mi responsabilidad, porque yo soy la que vengo, mi compañera Lía, de Baja California, es que sí canalicen mayores recursos, y es muy poca la población y sí hace falta mayor persona. Se realizaba el encuentro anual, ¿no? Yo creo que... Pues nos dio mucho gusto que se desarrollara este encuentro. Creo que es un esfuerzo que sigue adelante, sobre todo con la participación de los propios hablantes de las comunidades que mantienen esta riqueza y que desafortunadamente viven muchas veces en difíciles situaciones de desigualdad que también tienen que ver con la necesidad de conservar las lenguas. Supone también pues vivir bien, supone también detener la discriminación, el despojo, el saqueo que muchas veces se vive en estas comunidades. No me resta más que agradecer a todos su presencia y a las niñas que sigan adelante con su poesía, con su canción, con su danza y con, como dice aquí, el renacer de la palabra. Y bueno, una de las poquitas palabras que sé en lengua originaria, Di Hamodi. Muchas gracias. Si los maestros pueden medir también, sería bueno. La Socamati. La Socamati. Las Clawi. Las Clawi. Auca. 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 Gracias, gracias. Auca.